Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a comenzar con la segunda vuelta del temario del primer parcial, el tema 2, concepto unitario y plural del derecho. Bueno, recordar que tenéis junto a este vídeo el tema para descargar, si no lo habéis hecho ya, los test que son muy importantes, sobre todo los de los 3 últimos años, los tenéis que hacer sin ningún fallo, tenéis que llevar muy bien porque a veces se repiten y las respuestas corregidas para comprobar que lo habéis hecho bien. Bueno, si os gusta el contenido que hago, pues le dais a like, os hacéis seguidores del canal o lo que queráis y eso pues bueno, va bien para que les salga estos vídeos a otras personas que también estudian algo parecido, ¿no? Bueno, muchas gracias y vamos ya con el tema. El tema 3 comienza con el concepto, como es el concepto unitario y plural de derecho, con el concepto unitario del derecho. Y que nos dice que dentro de las... ¿Por qué lo llaman así? Porque hay muchas distinciones o divisiones del derecho y una de ellas es entre el derecho público y el derecho privado. Pero se afirma que la realidad es que el derecho responde a un todo unitario. Veremos por qué. Comienza hablándonos un poco de filosofía sobre Aristóteles. Yo os he resumido algunas cosas que son interesantes, porque es que se ve tan poco que parece que siempre es poco, ¿no? Nos dice Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza, define al ser humano como un zoon politicón o un animal político o cívico. ¿Por qué? Porque es un ser que convive con otros seres, con sus iguales en la polis. Claro, que tenemos que saber, o deberíamos saber en algún momento de nuestras vidas, que para Aristóteles el Estado es una creación natural. Y para ello ha otorgado el don de la obra al hombre. Y por eso el Estado es el único lugar donde puede alcanzar el hombre la felicidad. ¿Por qué? Porque que la felicidad es el fin del hombre, es la felicidad, y el medio es la virtud. ¿Cuál es la virtud? Pues, ¿qué es una virtud? Pues una aptitud, una excelencia que se ejercita, que quiere ejercitando. ¿Cuál es la función más propia del hombre que tiene que ejercitar para alcanzar la felicidad? Pues bueno, la actividad racional, la vida, o lo que llama también la vida de acuerdo con la vida, la razón de acuerdo con la vida moral intelectual, que es en definitiva la contemplación filosófica. Muy resumido. Todo esto nos va a entrar, pero hay cosas que está bien que os suenen en la vida. Bueno, la convivencia político-social, pues tienen que ser reguladas, y por unas normas que regulan pues las esferas de libertad y de actuación de los particulares. Bueno, en definitiva, el derecho surge como una necesidad imperiosa de organizar la vida social. Este concepto se corresponde con lo que la dogmática moderna divide en derecho objetivo y derecho subjetivo. Esto lo veremos en otros temas del segundo parcial, así que si ya os lo aprendéis, pues mira, ya os lo sabéis. Derecho objetivo es el que, de alguna forma, trata todo el derecho como un mismo objeto, ¿no? Como tal objeto es un conjunto normativo. Por ejemplo, yo estudio derecho, pues estoy hablando de un derecho objetivo. ¿Por qué? Porque es un conjunto normativo. Ahí se habla de derecho como conjunto, como derecho objetivo. ¿Cuándo hablo como un derecho subjetivo? Pues cuando es un concepto, hablo de un concepto que se refiere a una facultad que tiene el particular sobre una cosa o frente a una persona. Por ejemplo, yo tengo derecho al paro, ¿vale? Pues si yo digo tengo derecho al paro, ¿qué significa? Pues significa que estoy hablando de un derecho como sujeto. Yo hablo de un derecho del que yo soy sujeto de ese derecho. Entonces, como sujeto, subjetivo, pues es un derecho
a una prestación, ¿vale? Que deriva de un derecho, de otro derecho, ¿no? Tengo derecho a esa prestación. Dentro de ese conjunto normativo hay otro derecho subjetivo que es la prestación por desempleo. Pues bien, ¿qué pasa? Que cada escuela lo ha definido de forma un tanto distinta dependiendo de su concepto, su concepción. Pero bueno, ya sean escuelas naturalistas o positivistas. Las positivistas, las que consideran que el derecho existente, el derecho es el que se está positivizado o plasmado en textos, y las escuelas de derecho natural que hablan de que el derecho es algo más allá del derecho escrito y positivizado. Pues bien, el gran legado de Roma a la prosperidad ha sido el derecho. Su gran creación, los juristas en la época clásica, sobre todo, ofrecían una solución a una cuestión litigiosa, y bueno, pues se fue recopilando, encerrándose en un texto. Y podemos decir que en Roma el derecho ha sido creado en las respuestas casuísticas emanadas de las autoritas, es decir, de los jurisconsultos. Pero también ese mismo derecho, disperso y asistemático, se ha transmitido a tiempos posteriores mediante un proceso de codificación hasta llegar al siglo XVIII y XIX, mediante la compilación justinianea, encargada por el emperador Justiniano, que se denominó, como vimos el primer día que os traje uno de los 9 volúmenes, Corpus Juris Civilis. Ahora bien, siempre habrá que recurrir al mismo derecho romano, casuístico y compilado, para comprender tanto los sistemas abiertos, el common law, como el denominado derecho continental o cerrado. O sea, nos dice que para comprender ambos sistemas abiertos y cerrados, el contenido de esos derechos, habrá que recurrir a lo mismo, al derecho romano. ¿Por qué? Porque es el origen del derecho actual. No hemos recepcionado el derecho del pueblo egipcio, no, porque si no, los sacerdotes seguirían siendo los que en el juicio final pesan el corazón y el alma del difunto. No hemos heredado ese derecho, sino que hemos heredado el derecho de la cultura romana, ¿vale? Por eso nos dice que bueno, pues que tanto el common law, sistema abierto, como el continental cerrado, el sistema cerrado, ambos tenemos que recurrir al derecho romano. ¿Para qué? Para comprender el derecho. El sistema anglosajón se sirve del derecho práctico, problemático, casuístico, emanando del modelo jurisprudencial romano clásico. Claro, aquí lo que te hace, y luego el sistema codificador, el cerrado, entroncaría con el derecho recogido en la compilación justinianea. Es decir, te está dividiendo el derecho romano en cómo se lleva a los sistemas abiertos y cómo se entiende en los sistemas. ¿Qué tiene el derecho romano de los sistemas abiertos y qué de los sistemas cerrados? Esto sería interesante, Martés. Claro, sería complejo porque si no lo entiendes, tenéis que entenderlo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que del derecho romano, de todo el derecho romano, en los sistemas abiertos, que son los de los casos, el sistema anglosajón, que es el de los casos prácticos, ¿en qué se parecería al derecho romano? Pues en el modelo, en la jurisprudencia romana clásica, ¿vale? Esas sentencias que hacían los juristas clásicos, que luego servían para de ahí derivar las reglas romanas, pues bueno, eso sería el modelo jurisprudencial romano clásico que
que sería emanado, el modelo anglosajón emanaría de ese modelo. ¿Y de dónde? Y el codificador de los sistemas cerrados, ¿en qué se parece al derecho romano? Pues en que una gran parte de ese derecho romano nos ha llegado a nosotros a través de la compilación justinoniana que se llama Corpus Juris Civilis. ¿Vale? Entonces, ¿esto es importante? Pues sí, yo lo veo importante porque te relaciona los sistemas abiertos, sistemas cerrados con el derecho romano. Entonces te dice que para comprenderlo, ambos dos, los sistemas anglosajones abiertos y el sistema codificador cerrado, ambos dos, para comprenderlo, hay que recurrir al derecho romano. Codificador, Corpus Juris Civilis. El sistema anglosajón, pues con la jurisprudencia romana clásica, ¿vale? Puede ser una pregunta de test muy interesante, ¿vale? Bueno, se habla de la unidad o de la unicidad del derecho en relación al ordenamiento. Claro, esto se contrapone a que está formado por una pluralidad de normas. Y esta diversidad pues tiene los problemas que hemos visto del derecho, que son las contradicciones, que un mismo supuesto de hecho se producen distintas consecuencias jurídicas. Esto es una contradicción o antinomia, aprender estos conceptos. Y una segunda cuestión es a la inversa, pues que hay veces que en el ordenamiento no existe una norma aplicable o que contemple exactamente lo que se somete, ¿no?, a juicio, no lo contempla exactamente o no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues un agujero, ¿no?, una laguna, un vacío. Pues bueno, laguna, os van a poner en el test. Pero ¿qué ocurre? Que como en el sistema que tenemos heredado por del sistema de la cultura romana y establecido por la de origen también alemán, sí, sí, en cuanto a esta unicidad del derecho. ¿Cómo resolvemos las antinomias y las lagunas? Pues creando una jerarquía que nos permita, si hay vacíos o lagunas o contradicciones, aplico la anterior, aplico la anterior, aplico la anterior. Claro, esto es la teoría, ¿eh? Luego en la práctica ya hemos visto en temas anteriores que, pues eso, que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales. Y es esa la forma, pero dentro de la ley lo aplicaríamos para resolver las antinomias y las lagunas. Dentro de la ley tendríamos este sistema jerárquico. Pues bien, así os lo dice. Para resolver la aplicabilidad de las normas hay que entender que el derecho responde a un todo unitario de naturaleza, de estructura jerárquica, ¿vale? Esto ha caído en test jerárquico piramidal. ¿Para qué? ¿Para qué es piramidal? ¿Por qué es jerárquico? ¿Qué significa jerarquía? Pues que hay unas que están por encima de otras. Y esto me permite, cuando hay vacíos, aplicar la anterior, ir subiendo en la escalera hasta que evito las contradicciones y culmino las lagunas, y colmo las lagunas, ¿vale? Esta teoría es la denominada normativista, porque subordino una norma a la correlativa, como estoy diciendo, hasta llegar al vértice donde está la Constitución, que es la norma fundamental, de la que a su vez derivan las demás. Derivan las demás por un lado y por el otro, si tengo que aplicarlas, las voy a ir aplicando porque unas suplen los vacíos de las otras, ¿vale? Pues bien. En suma, la unidad del ordenamiento jurídico, de la unidad del ordenamiento jurídico deben derivar otros rasgos. Claro. Que son la coherencia y la plenitud. Claro, aquí, como hemos visto, ¿cómo supero la contradicción? Con la coherencia. Ahora lo veremos. ¿Y cómo colmo las lagunas? Con la plenitud. ¿Vale? Ahora, eso tienes que saberlo, ¿eh? Vamos a verlo. ¿Qué es la coherencia? Pues que para superar las contradicciones existen principios
que determinan cuál es la norma que debe ser aplicada en cada caso. ¿Qué le determinan la coherencia para suplir las antinomias? Pues bueno, hay unos principios que determinan qué norma hay que aplicar y esto le da coherencia al sistema. Entonces la coherencia es para superar las contradicciones. Y la plenitud, que es la segunda de las cualidades que se da cuando hay una laguna normativa, pues hace posible que se aplique bien por analogía o por aplicación extensiva para cubrir la laguna. Pues la laguna se cubre con la plenitud. ¿Cómo? ¿Con qué sistema? Pues con el sistema de la analogía, aplicar una norma que se parece mucho a otra o tiene una identidad respecto a la otra, parecida, similar, o por aplicación extensiva o aplicando a esos mismos hechos por hechos parecidos a los que contempla la norma. El sistema legal es plenamente eficaz y operativo para dar respuesta, además, este principio de unidad del derecho provoca que en su aplicación, pues ¿qué pasa? Pues que existe, si tengo una medicina que para las contradicciones, que es la coherencia, y tengo otra medicina contra las lagunas, que es la plenitud, estoy dándole salud, seguridad jurídica, ¿a qué? Al derecho, seguridad jurídica a los ciudadanos que se relacionan en este sistema jurídico, ¿no? Eso estoy haciendo. Bueno, concepto nuclear del derecho. Derecho viene de directum, origen latino. No se utilizó el directum, sino que el ius. ¿Qué ocurre? Que tras el cristianismo, el derecho romano sufrió ciertos cambios y se identificaba el derecho con lo recto, con la adecuación a una conducta, y lo justo pasa a coincidir con una adecuación de la conducta a unas normas de comportamiento que se deben adoptarse como el actuar correctamente. Ya no es lo justo, sino actuar correctamente. ¿Por qué? Pues porque, claro, el cristianismo lo que aporta es un sistema de valores, de qué es lo justo, de qué no es justo, en definitiva, de dónde está el bien y dónde está el mal, ¿no? Pues bien, para iniciarse en el conocimiento del derecho hay que acudir al digesto de Justiniano, es decir, uno de los tomos del Corpus Juris Civilis. El digesto es la parte esencial de la compilación justinianea, llamada Corpus Juris Civilis, en el siglo XV, que se inicia con el digesto, en el título 1, y ya por rúbrica sobre la justicia y el derecho. El digesto es una obra de recopilación elaborada en el siglo VI después de Cristo por mandato del emperador Justiniano. La recopilación se hace sobre la base de ordenar los temas, materias, fragmentos de obras de los juristas clásicos, ¿vale? Es decir, el digesto que recopila fragmentos de obras de juristas clásicos. Pregunta de tres. También hay un fragmento que inicia el digesto, esto es una pregunta de test del 2023, al loro, que nos define, Celso, el derecho es el arte de lo bueno y lo justo, ¿vale? Con ese fragmento se inicia el digesto, casi, ¿no? Es un texto que tiene finalidad didáctica o docente, tomado de las instituciones. Las instituciones son de Gallo, no son de Ulpiano, pero bueno, dejémoslo ahí, no vamos a discutir. En las instituciones, en él se informa acerca del origen y significado. El mayor valor del digesto son las obras casuísticas que plantean supuestos de hecho, la respuesta más justa. Más o menos esto es lo que nos dice el texto, que es importante.
Fijaros lo que cayó en TES en 2023, que el asunto de con qué fragmento se inicia el digesto. Cuidado. El fragmento que se inicia el digesto es un texto de finalidad didáctica y docente. Claro, nos dice, es que dice, está tomando el libro primero de la sustitución de las instituciones de Ulpiano. Instituciones son de Gallo, pero bueno, aquí dice de Ulpiano. Bueno, quedaos con lo que os dice el libro. Debería decir Gallo. Bueno. Al que nombra Gallo es, o sea, el autor es Gallo y a quien nombra es en el texto es a Ulpiano. Eso es lo que ocurre. Pero bueno, da igual. Lo que nos dice el jurisconsulto es que, pues bueno, el ius es por ser justo, es justicia. La justicia es tal que se acomoda al ius. Bueno, en el pensamiento griego la justicia es una virtud que ¿qué es una virtud? Pues una aptitud del alma, una excelencia. Algo habitual, el firme hacer del bien. Bueno, Platón decía que la justicia, que cuando la virtud de la justicia es perfecta, cuando hay armonía entre todas las partes del alma, y entonces el hombre será virtuoso porque será sabio, fuerte y moderado. Para Aristóteles, el término justicia pues, está más relacionado con el término medio. De hecho, dice que la justicia, dice Aristóteles que la justicia es el propio medio, el medio, aquello que está entre dos extremos, porque la injusticia está en los extremos. Bueno, la justicia forma, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza, el cuatripartito de virtudes cardinales. Es decir, eso, pasado por el tamiz del cristianismo, han llegado a este tipo de virtudes, la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia. ¿Qué tienen como objeto? Pues ordenar las conductas de los hombres. La justicia es la virtud cardinal. La templanza es la virtud que procura el equilibrio. Y, ¿qué más? Cada uno, porque la justicia es la firme voluntad de dar a cada uno lo suyo y la prudencia es la virtud que dispone la razón, la práctica de discernir. Bueno, no entramos ahí, ya lo vimos. Tenéis en el libro también una breve alusión al mito del carro alado en el diálogo Fedro de Platón. ¿Qué yo os recomiendo? Pues que junto a este vídeo tenéis un enlace a un audio que os lo explicará más, pues, más extendido y de una forma como hay que estudiar filosofía, ¿no? Con mucha más tranquilidad de lo que sería en este repaso, ¿no? Pues que os escuchéis el audio en un rato que tengáis y veréis que se entiende fácil. En definitiva, la justicia es principio y fin del derecho. La jurisprudencia romana definió, pues, Jaboleno dice, el derecho civil es, toda definición es peligrosa, pues es difícil que no tenga que ser alterada. Servio Escévola dice, no podemos dar una definición, pues si depende siempre de lo justo es en cada caso. A pesar de las cautelas, la jurisprudencia romana definió el derecho, como definió Ulpiano. El derecho elegantemente define en un diálogo con Celso que el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Otros estudiosos han hablado de que el derecho es el arte, es también ciencia práctica, ciencia aplicada a la práctica, que registe cánones de arte. Ulpiano, ¿qué nos dice? El saber, pues eso, el saber de lo bueno y lo justo, eso es el derecho. La tarea de discernir qué es lo bueno de lo injusto, qué es lo justo de lo injusto, es donde se centra la labor del jurista. Cuando la virtud del jurista, el interpretar ese derecho, se aplica
ius surge la iusprudentia, es decir, el arte de discernir lo justo del injusto. Ulpiano define que la jurisprudencia es el conjunto de cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Los griegos habían definido la justicia como la virtud por la cual se debe dar a cada uno lo suyo, y Ulpiano pues habla más bien de dar a cada uno su derecho. Sin más. El catedrático de la asignatura nos dice unas notas características que conforman el derecho, que nunca han caído en test, pero bueno, nos dice que son las siguientes. Un conjunto orgánico y sistemático y concatenado que trata de evitar antinomias entre las normas, que estas normas tienen por objeto la regulación de la vida social, que estas se formulan de acuerdo a unos valores o principios y que además son imperativas, porque son de obligado cumplimiento. Muy bien. Vamos ya a preguntas que han caído en desarrollo. Esta ha caído en septiembre de 2023, o sea que, y en febrero de 2022. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando llego a preguntas de desarrollo que han caído muchos años? ¿Cómo me las estudio? Me preguntaba una compañera vuestra el otro día. Pues muy sencillo. Cojo, me hago un pequeño esquema. Haceros un pequeño esquema de qué tenéis que tratar. Cuando os pongan en el examen concepto de ley y su relación con el concepto de derecho, tengo que saber yo en mi esquema mental de qué tengo que hablar, qué tengo que desarrollar. Pues muy sencillo, en este caso tengo que desarrollar unas definiciones de la Real Academia de la Lengua y hablar pues eso de que se tiende a reducir el concepto de derecho a una norma, a un conjunto normativo legislado. Nos dice la RAE que la norma es una constante invariable de las cosas, nacida de la primera causa, bueno, pues distintas definiciones, ¿verdad? Varias definiciones. Varias definiciones nos da. Varias acepciones, perdón. Y hay una acepción que dice que se dice en el régimen constitucional respecto de la disposición votada por las Cortes cuando se define la ley. Fijaros, pues esta es la que vamos a desarrollar un poco más. La cuarta acepción. Esto es lo que tengo que hacerme en un esquema. Pues varias acepciones y que una de ellas es la que es la votada por las Cortes. Pues bien, ¿qué significa que una norma es votada por las Cortes? Pues significa que la norma es votada en un parlamento, que la sola fuente de producción de la ley confiere a esta su condición de fuente de conocimiento. Claro, que el hecho de que las Cortes, que es la fuente de producción, la conviertan en ley, significa que adquiere la condición de fuente, que esa ley se convierte en fuente de conocimiento. Acordaros del tema 1. Entonces, ¿qué ocurre? Esta ley, aprobada por las Cortes, es la ley positiva, la votada en la Cámara Representativa. ¿Por qué es positiva? Porque está plasmada en un texto legal. No es una ley natural que conocemos por nuestro concepto de justicia, sino es una ley que es fruto de un procedimiento constitucional por la que se elaboran las leyes y se aprueban y se convierten en leyes. Y como tal, son fuentes de conocimiento. Son normas que son fuentes de conocimiento. Pues bien, la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. Bueno, si bien esta consideración de causa aparece más claramente en las concreciones legales directamente aprobadas por los ciudadanos a través de referéndum. ¿Pero qué ley está votada a través de referéndum? Ninguna ley se vota a través de referéndum. Ninguna. Que el referéndum es la expresión democrática de la democracia directa y no de la representativa. Sí, esto lo tenéis que saber. El referéndum es un ejemplo
de una democracia directa y no representativa. Las demás leyes, se supone que el pueblo elector expresa su voluntad en las elecciones y otorga la confianza a un partido político. Y entonces, en la ley es la expresión de la voluntad del pueblo, bueno, de una parte, lo primero, y luego a través de sus representantes. ¿Que es cierto que el referéndum sería la concreción legal más directa? No, porque el único referéndum, si a referéndum de concreción legal se refiere al referéndum por la Constitución, que fue sí o no, pues hombre, sí, es posible. Pero vamos, la única ley sometida a referéndum en la que solo se puede decir sí o no. Bueno, evidentemente en español las expresiones se adentran más allá. Hay expresiones de ley que se adentran en el ámbito moral, como a toda ley, cuando se habla de algo justo, la ley de caballero, cuando se asegura la voluntad de lo afirmado, con todas las de la ley, de buena ley, de ley. Pues ya veis, el saber y la sensibilidad popular han expresado bajo el vocablo ley no solamente lo legislado, no, algo más relativo de lo legislado por el poder constituido. Claro, estaría bien diferenciaros poder constituyente, que es el que hace la Constitución, del poder constituido que es fruto de esa Constitución, ¿no? Bueno, no viene el caso. El árbol del derecho. El árbol del derecho es un conjunto, el derecho es un conjunto unitario, un árbol, pero el derecho tiene muchas ramas, tiene muchas disciplinas dentro del derecho. Entonces, claro, hay muchas clasificaciones que van surgiendo y cada día más. Pues imaginaros, hay derecho civil, dentro del derecho civil, el derecho de familia, dentro del derecho civil, el derecho mercantil, dentro del derecho mercantil, pues está el derecho cambiario, al final estará el derecho mercantil y el derecho de las criptomonedas, o sea, las ramas del derecho siguen creciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la realidad normativa, como la actividad forense, van creciendo y se van especializando. ¿Por qué? Por la actividad de los abogados, de los jueces, por esa actividad y sobre todo del mercado y de la realidad de la vida que es cambiante. Bueno, segunda gran pregunta de desarrollo. La principal bipartición, derecho público, derecho privado. Pues bien, esta también ha caído muchísimos años. Podría caer perfectamente en 2024, ¿vale? Atentos, que esta es muy importante. ¿Por qué? Porque es la clasificación de mayor raigambre histórica. Es aquella que diferencia el derecho público del derecho privado. Esta bipartición es una creación jurisprudencial romana. El fragmento que conocemos gracias ha sido a la recopilación del Digesto de Justiniano. Dentro del Digesto que recopiló el emperador Justiniano, en la compilación Corpus Juris Civilis, que ya vais conociendo, se comprueba la referida distinción que diferencia el derecho público del derecho privado por razón de interés. Pregunta de test. En ese fragmento nos dice que el derecho público, en el Digesto, nos dice Ulpiano que el derecho público respecta al Estado, a la res pública, a la cosa pública, res cosa pública, privado, el que respecta público, res pública, privado, particulares. Entonces, el derecho público consiste en ese ordenamiento religioso de sacerdotes, magistrados, bueno, que mezcla un poco algo más. El derecho privado es el tripartito, pues está compuesto por preceptos naturales de gentes y civiles.
Bueno, esto habría que explicarlo más. Esta partición de derecho natural, la concepción del derecho natural de los juristas romanos, pues era el referido el relacionado con la naturaleza, los animales. El derecho de gentes estaba más relacionado con el derecho entre los estados, y el derecho civil, pues sí, es el que conocemos como el derecho civil. Pero bueno, no hace falta que entendáis esto porque nos lo van a preguntar. La cuestión es, ¿qué podemos decir en esta pregunta? Pues hacernos un esquema muy claro de la diferencia entre derecho privado y derecho público. Que la diferencia es el interés. El interés público o el interés privado. El ente público, como el privado, en las relaciones sociales, no está en plano de igualdad. No hay un plano de igualdad entre el público y el privado. En las relaciones, ¿por qué? Porque en las relaciones reguladas por normas de derecho público, el ente interviene en una posición de superioridad. Aquí arriba lo que nos dice, no hay una contradicción, aquí arriba lo que nos dice es que el ente público, cuando actúa como en el derecho privado, entonces en esas relaciones sí que está en plano de igualdad. Pero cuando el ente público actúa como ente público, con derecho público, tiene una posición de superioridad sobre el particular. El conjunto de normas de derecho público presentan un carácter imperativo. Pues bueno, haceros esta superioridad, carácter imperativo, que impide el pacto en contrario. Ello implica que sus normas son coercitivas. Las normas de derecho privado, al contrario de las de derecho público, son de carácter dispositivo. ¿Eso qué significa? Pues que se puede pueden pactar las partes lo que quieran, lo que pueden disponer. Y suele ser que tengan un carácter subsidiario. ¿Por qué? Porque primero se aplicarán la norma, y después subsidiariamente, se aplicaría el acuerdo entre las partes y subsidiariamente, si no llega a un acuerdo, entonces aplicaríamos las normas. ¿Vale? Bueno, otros criterios de clasificación distintos de público-privado. Derecho general, derecho especial. Pues bueno, el derecho general es por excelencia el derecho civil. Es el general. ¿Por qué? Porque se aplica de forma subsidiaria a todo. Pero si hay norma especial, se aplica norma especial. Por eso el subsidiario de la norma especial sería la norma general, que sería el derecho civil. Especial, pues toda normativa que sea aplicada a un caso más concreto. Ejemplos. Pues bueno, el Código Civil es la ley general, supletorio en último grado respecto a la ley especial. El supletorio es supletorio respecto a materias de derecho privado, ley de enjuiciamiento criminal, civil, pues bueno. Dicho de otra forma, el estatal es el supletorio y el general, y el autonómico el derecho especial, ¿vale? Otros ejemplos, pues el contrato nace de la jurisprudencia romana a lo largo del desarrollo histórico y una especialidad de variantes. El contrato administrativo tiene carácter público, el contrato mercantil tiene carácter privado, el contrato laboral es de carácter mixto. Bueno, pues son algunos ejemplos. El derecho común y el derecho particular. Pues bueno, pues el común es el de todos los españoles o todos los ciudadanos, el del Estado, y el particular, pues el de cada territorio desarrollado en virtud de un estatuto de autonomía. Así, la Constitución nos dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y la actualización de los mismos, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Uno de los orígenes históricos del reconocimiento legislativo estatal de los actuales derechos forales es la promulgación de los decretos de nueva planta. Pues bien, se produjo el reconocimiento en la normativa de las compilaciones civiles, de distintas compilaciones, Vizcaya, Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y Navarra, prototipo del derecho particular
frente al común del civil. Civil es el supletorio y el especial o particular sería los códigos forales de las distintas comunidades autónomas. Pues bueno, los derechos forales deben ser considerados como una manifestación del ius singulare, o sea, de un derecho singular, un derecho particular, un derecho pues, más especial respecto al general. Y no un privilegio. La razón que justifica su existencia no es su contenido o especialidad, sino su aplicación histórica y su vigencia territorial. Ahora, una cosa es el derecho foral, que está relacionado con el derecho civil. Es un derecho civil de cada territorio foral, de raigambre histórica. No lo debemos confundir con el derecho autonómico, que es totalmente distinto del derecho foral. El derecho autonómico es el que deriva del desarrollo autonómico, es el legislado por las asambleas, cortes autonómicas, por los artículos 143 y siguientes, y bueno, y esas competencias del 148 que podrán asumir y luego, pues, con las reservas que hace el Estado en el 140. En definitiva, el derecho autonómico responde a contenidos de derecho administrativo y el derecho foral a materia e instituciones de derecho civil. Quedaros con esto para test. El derecho autonómico es derecho administrativo y el derecho foral es derecho civil. Quedaros con esa distinción, es importante. Derecho escrito y derecho consuetudinario. Pues bien, el derecho en los sistemas llamados continentales, como el de España, recordar que somos del derecho sistemas cerrados, ¿vale? Civil law, se configuran como un todo orgánico, de acuerdo con la denominada pirámide legislativa, pues se encuentran las leyes orgánicas que les aprueba el Poder Legislativo a través de las Cortes, que por su razón e importancia requieren una mayoría cualitativa. Claro, aquí está hablando de nuestro derecho español, constitucional español. Tenemos esta pirámide desarrollada aquí en derecho español y su vigencia, la vigencia de las leyes se establece en cada ley y de forma subsidiaria la vigencia viene establecido en cada ley. Cada ley dice el tiempo que está vigente, cuánto entra en vigor y de forma subsidiaria por el Código Civil en el artículo 2.1. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa, ¿vale? Y por último, nos habla pues, de que el derecho no escrito se denomina derecho consuetudinario. ¿Cuál es el derecho consuetudinario? Aquel que se deriva de las costumbres. En nuestro sistema de fuentes, recordar, las fuentes del sistema español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Entonces, el derecho consuetudinario ocupa un segundo interesante puesto. Se encuentra en los sistemas jurídicos de derecho continental cerrado, como en los sistemas de los abierto del common law. Está en los de civil law, sistema positivizado y cerrado, y en los sistemas de common law, los abiertos, en los dos. Entonces es un denominador común de ambos. Los orígenes de estos derechos son tan antiguos que tienen su origen en la convivencia social. Puede decirse que el derecho consuetudinario, el de las costumbres, forma un conjunto orgánico y se trata de normas expresadas en la costumbre. Pero para que tengan validez, que lo veremos en el artículo 2 del Código Civil, aquí de forma genérica nos dice que lo importante de la costumbre es la conciencia de obligatoriedad.
¿Qué es lo que transforma una mera costumbre social en una auténtica norma jurídica? Ejemplo, el hecho de entrar a misa y tener que quitarse el sombrero, pues puede ser una costumbre, ¿vale? Puede ser una costumbre, pero ¿qué haría que esa quitarse el sombrero al entrar a la iglesia pasara de ser una costumbre a ser una norma, auténtica norma jurídica? En que todos entendiéramos que es obligatorio. Si todos entendemos que eso es obligatorio y lo tomamos como norma, si yo tomo esto como una norma, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que acaba siendo una norma y si tiene contenido jurídico será una norma jurídica, ¿vale? El derecho consuetudinario o de las costumbres surge de forma espontánea y su protagonista, creador, ¿quién es? El conjunto de la sociedad, conjunto social, espontaneidad, la forma en que surge de forma espontánea. Su protagonista, el que lo crea, ¿quién es? El conjunto social. A diferencia del derecho legislado, cuya fuente de producción es el poder normativo. Entonces, ¿cuál es la fuente de producción del derecho consuetudinario? El conjunto social. Pregunta de test de 2021. La costumbre como fuente del derecho, pues la veremos en el tema siguiente, que ya explicaremos cómo es la costumbre en derecho español, ¿vale? Bueno, lo dicho, hemos llegado a la segunda vuelta del tema 2. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Los test otra vez para retener las preguntas de test que han caído, sobre todo los 3 últimos años, y también tenéis que coger y haceros un pequeño esquema para saber de qué tengo que hablar si me ponen esta pregunta que ha caído otros años. Todas las preguntas que están en rojo que han caído otros años, tenéis que haceros un pequeño esquema y probarlo. Es decir, me hago un pequeño esquema y luego me pongo en un folio. Derecho público y derecho privado. Me pregunto yo a mí mismo y lo desarrollo a ver si me acuerdo de qué tengo que hablar. Y si no me acuerdo, es que mi esquema no estaba bien. Lo tengo que repetir. Pues repito el esquema y lo completo hasta que yo, cada vez que me ponga a mí mismo la pregunta en un folio, principal bipartición entre el derecho público y el derecho privado, y yo ya sepa desarrollarlo, entonces ya puedo pensar que mi esquema está bien. Y así con todas las preguntas que hayan caído otros años. Un pequeño esquema para que se os quede lo más importante que es de qué tengo que hablar, porque me van a poner en el examen concepto de ley y su relación con el concepto de derecho. Vale, ¿de qué hablo? Pues tengo que saber que tengo que hablar de las distintas definiciones y acepciones de norma o de ley, y después de eso hablar de la ley como aprobada en las Cortes, brevemente, y luego otras expresiones que se hablan, que contienen, pues, ley, la palabra ley, pero que tienen algo más, ¿no? Una concepción un poco más moral que adentra en el ámbito moral. Bueno, pues ya está. Con esto hemos terminado la segunda vuelta del tema 2 y nada, mucho ánimo, haceros los test, haceros pequeños resúmenes, haceros esquemas, lo que queráis para darle otra vuelta más y eso, y cuando lleguemos al examen ya lo hayamos trabajado ya en 2, 3 vueltas, hayamos hecho todos los test, cada día hayamos hecho los test. Entonces, desde hoy hasta el próximo miércoles, que veremos el tema 3, tengo tiempo suficiente para hacer los test de los últimos 3 años, si no tenéis tiempo, para, pues eso, para mirarme estos conceptos y para leerme un poco otra vez el tema y para hacerme las 4 preguntas, las 3 preguntas de desarrollo que tengo en cada tema, hacerme un pequeño esquema y luego intentar desarrollarlos. Ahora ya tengo que trabajar un poco, intentar yo mismo desarrollar, ¿vale? Tenéis unos días para hacerlo hasta el próximo miércoles que veremos el tema 3.
Os voy a dejar esta vez también el audio de esta clase, porque hay veces que, no sé, pues puedes ir en el metro o tal y dices, bueno, ¿para qué voy a consumir datos en el móvil? Pues bueno, me escucho el audio y escucho este pesado, ¿no?, que nos da la clase. Y igual también se me puede quedar algo, ¿no? Lo que os digo siempre, pues intentar descubrir cuál es la forma en que retenéis las ideas de mejor forma. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Chao, adiós, que os vaya bien.